Buenas tardes, señoras y señores, asistentes virtuales o presenciales a esta actividad integrada dentro de la Semana de la Ciencia de Madrid de 2021 y organizada por la Real Sociedad Geográfica. Quien les habla es el profesor Manuel Valenzuela Rubio, actualmente catedrático emérito de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, que promueve esta iniciativa y acogida a la hospitalidad del Instituto Geográfico Nacional, que nos brinda este extraordinario salón, desgraciadamente no tan lleno como habríamos deseado. Pero aún con esta circunstancia, he de advertir que la calidad de los asistentes, aunque pocos, es relevante, destacando entre ellos el vicepresidente de nuestra Real Sociedad, el señor Eduardo Barredo, a quien agradezco sinceramente que se haya molestado en venir a la sede de nuestra sociedad en esta tarde ventosa del mes de noviembre del 2021. La actividad que hemos programado consta de dos partes. Una, esta conferencia que ahora iniciamos, que con una duración estimada en una hora y minutos, espero que no les aburra, y posteriormente a su terminación un recorrido a pie por la barriada metropolitana en cuyos terrenos se construyó en los años 20 justamente el Instituto Geográfico Nacional que nos acoge. Sin más preámbulos, solamente hacer una pequeña consideración sobre la pertinencia que hoy en día tiene el tema de Madrid, que no es de hoy, es un tema recurrente, el interés que ha despertado prácticamente desde su nacimiento como capital de la monarquía española en el siglo XVI hasta el momento presente en historiadores, en periodistas y también en políticos. Hoy en día el tema Madrid es un tema que traspasa los terrenos de lo académico y se proyecta sobre el debate político con posturas bastante encontradas. Yo no pretendo en absoluto ni en mi intención pasar de lo académico, aunque haga alguna incursión en alguna consideración también más ligada a la realidad actual, dado que el periodo que voy a presentar en esta charla recorre los 45 años centrales de la llamada Restauración Borbónica, el periodo en que España fue regida por los descendientes de Isabel II, que, como todos saben, fue expulsada de España por la Revolución de 1868. Esta restauración borbónica, con sus luces y sus sombras, alumbró lo que podríamos denominar el Madrid moderno, el Madrid contemporáneo, el Madrid con pretensiones cosmopolitas, podríamos llamar, que es el subtítulo precisamente de la conferencia. Esto será el núcleo central de la intervención, con lo que se da un paso más en la evolución de esta ciudad, que desde una pequeña ciudad sin importancia anteriormente a 1561, con los Austrias se convierte en capital de la monarquía. En el siglo XVIII se convierte en una ciudad ilustrada bajo los Borbones. En el XIX se convierte en la auténtica capital del Estado liberal, la capital moderna, la capital de la España moderna. Y ya en el siglo XIX y sobre todo a lo largo del XX se estira hasta convertirse en una región metropolitana que desborda los límites del municipio de Madrid e incluso extendido en su prolongación de los años 50 del siglo XX, y que hoy en día se proyecta sobre una parte importante del territorio de la propia Comunidad de Madrid, antes Provincia de Madrid, y también en las limítrofes, con lo cual Madrid ya no es el Madrid ciudad, sino un Madrid territorio, un Madrid región, un Madrid
con unas características que ya desbordan con mucho cualquier pretensión de esta intervención. Pero, en fin, aportaremos el pequeño granito de considerar este periodo, 1875-1920. El 75 es el año del regreso a España del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Y el año final lo he considerado pertinente porque a partir de los años 20 la restauración entra en un periodo de disolución, de mucha conflictividad, tanto interna como externa, las guerras de África, la dictadura de Primo de Rivera, en fin, ya es la etapa preliminar de la gran convulsión que supuso la Segunda República. Bien, pues entrando ya en materia, en parte ya he hecho la presentación del periodo con la restauración borbónica, la consolidación del Estado liberal, apoyado en prácticas irregulares como el turnismo, hay una errata, el caciquismo, en fin, el turno entre los dos partidos fuera muy por encima de las prácticas estrictamente democráticas, arreglos entre facciones políticas, y todo ello en unas condiciones de vida y de vivienda bastante desfavorables para las clases populares, sobre todo, lo cual queda corroborado por el gran número de epidemias que padecieron los madrileños, la última de las cuales fue en 1884, nada menos, bien recientemente. En este contexto, el nacimiento del movimiento obrero supuso un avance importante, así como ciertos atisbos de reforma dentro del propio régimen de esa época, de la restauración, entre las que destacaría la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903, la Ley de Casas Baratas del año 1911, con escasos resultados prácticos, y la innovación educativa que vino de la mano del krausismo y de la institución libre de enseñanza. En este periodo ya Madrid se suma en sus aspectos formales a las grandes reformas, tanto urbanísticas como arquitectónicas, de las cuales el ejemplo más notable será la Gran Vía. Aunque eso no obstó para que siguiera un proceso de expansión física en forma de barriadas suburbiales que desmerecían bastante de la imagen que las clases dominantes quisieron dar del Madrid de este momento. Como novedades legislativas, que luego retomaré en el desarrollo de la sesión, la Ley de Expropiación Forzosa del año 1879 y la Ley de Saneamiento y Reforma de Grandes Poblaciones que se aprobó en 1895 y sobre la cual se apoyará tanto la Gran Vía, la construcción de la Gran Vía, como la barriada metropolitana donde estamos ubicados. Ahora pongo una serie de planos del Madrid de esa época. Este Madrid es realmente de la primera etapa del periodo, en las inmediaciones de la caída de Isabel II, donde ya aparece, quizá en pantalla lo vean mejor, en la pantalla grande que en las pantallas de los ordenadores, se ve el desarrollo del ensanche, que aparece, lo estoy señalando por el puntero, aparece ya la Castellana, el paseo de la Castellana, aparece el barrio ahora no me sale el nombre, este barrio. Bueno, ahora lo diré. El barrio de los Jerónimos, que es el resultado de una segregación del Retiro, el barrio de las Delicias, aquí también, el entorno de la estación de Atocha, es decir, ya hay desarrollos periféricos importantes. Aquí, esto es de los años 80, el plano de Vicente, el apellido no me sale ahora. Bueno, aquí se ve también ya el ensanche mucho más relleno de construcciones. La Castellana ya se ha prolongado hasta el hipódromo, que ocupa el terreno de los actuales nuevos ministerios. Por esta parte del Chamberí también hay un relleno importante y aparecen ya aquí los cementerios
y las instalaciones del canal de Isabel II. El sur se desarrolla más lentamente en este periodo. Bien. Este plano ya corresponde a 1900. Es el plano de Facundo Cañada, que ya recubre un territorio mucho más amplio del municipio de Madrid, donde el ensanche aún aparece bastante poco consolidado. El barrio de Argüelles, el que antes no me salía, está mucho más consolidado. Y lo que más destaca es esta corona de asentamientos en torno al ensanche, incluso en los pueblos limítrofes con Madrid. Esto es el puente de Vallecas, por ejemplo, la zona de ventas. Estos son las barriadas del borde del ensanche, la Prosperidad y la Guindalera. Y esto es Cuatro Caminos, y ya también aparece por aquí Tetuán. Y sobre todo destaca con mucho este elemento, esta pieza urbanística que luego comentaremos, que es ya la Ciudad Lineal, que fue fundada en 1894, y aquí ya aparece por lo menos bastante bien definido su trazado viario. Y este es el plano de 1911 de Núñez Granés, que fue encargado de un proyecto de planificación del extrarradio que no llegó a consumarse. Aquí aparece también ya lo que antes les indicaba. Aquí aparece ya el barrio también de Pacífico. Aparece la necrópolis del este. Es un pedúnculo, el resultado de una segregación del municipio de Vicálvaro en beneficio del municipio de Madrid, para construir la nueva necrópolis que sustituiría a los cementerios construidos en el siglo XIX para sustituir a las antiguas sacramentales, a los enterramientos de las iglesias y los conventos, de los cuales un buen muestrario habrá en la zona que recorreremos, cerca, mejor dicho, de la zona que recorreremos posteriormente a pie. Bien, la transformación urbana que se produce en este periodo afecta a varios aspectos y a varias zonas de forma desigual. El casco histórico, es decir, la ciudad heredada de la ciudad rodeada de la famosa cerca de Felipe IV y que fue eliminada en 1868, ahí se produce un proceso de terciarización en favor de las actividades de la administración, las finanzas, el comercio, el ocio. Es la ciudad dinámica, la ciudad diversa funcionalmente, pero muy constreñida por los problemas espaciales y por las deficiencias tanto de su edificación como de sus condiciones de habitabilidad medioambiental, etcétera, etcétera. Madrid tuvo en ese periodo un gran protagonismo el sector financiero, al contrario de lo que ocurrió con la industria, que tardó mucho en aparecer, y cuando apareció la industria ya en la posguerra, pues no tuvo la implantación y el peso que tuvo el sector financiero y anteriormente el sector, claro, administrativo, el ser sede de la burocracia del gobierno central, además de las administraciones provincial y local. En esa época que estamos considerando, se movilizaron solares nuevos resultantes de la desamortización de los bienes de la corona, entre otros, pues en los dos barrios que antes he citado. Y también se produce una fuerte inmigración que coloca a Madrid en 1920 en los 750.000 habitantes, teniendo en cuenta que a mediados del siglo XIX no llegaba ni a los 300.000, con lo cual ha habido un crecimiento considerable procedente básicamente de la inmigración de personas procedentes del resto del país, de todos los rincones de España en aquel momento, incluidas las clases dirigentes, muchos de los cuales pues, fueron gentes nacidas en provincias periféricas. Bravo Murillo, por ejemplo, que tuvo tanta importancia en la construcción del canal de Isabel II, pues era de Badajoz. Mendizábal, el padre de la desamortización, era de Cádiz, y así sucesivamente. En este periodo, la vivienda predominante en Madrid, tanto en el casco como en el ensanche, fue la vivienda de alquiler. Es un proceso, es un fenómeno muy peculiar de Madrid,
Algunos achacan el gran dinamismo, el gran boom de la vivienda en alquiler, le achacan la falta de iniciativas industrializadoras, porque una parte importante de las rentas generadas tanto en Madrid como fuera se dedicaron a invertir en vivienda para alquilar. Y la figura del rentista es un personaje muy peculiar de la zona antes y durante este periodo. Bien, entonces vamos a ver ahora en los tres sectores en que se desglosa Madrid en ese momento, cómo les afecta estas transformaciones. Casco histórico, por una parte, el ensanche y el extrarradio. En el casco histórico, como he dicho antes, se demuele la cerca en 1868 y aparecen pues, nuevos barrios. El barrio de Argüelles, sobre una finca, La Montaña del Príncipe Pío, que formó parte del patrimonio de la Corona, y el barrio del Retiro o Los Jerónimos, que también formó parte de otra finca, de otro real sitio de la Corona, el Real Sitio del Buen Retiro. Al mismo tiempo se configuran dos ejes urbanos representativos de este periodo. Luego, ahora vamos a ver diapositivas de todo esto. El eje Sol Alcalá-Cibeles, básicamente burocrático y financiero, y el Recoletos Castellana, de carácter residencial, dominado por una tipología residencial muy peculiar de la época, que eran los palacetes, los edificios de la alta burguesía y de la nobleza. En este casco histórico se produce una operación de reforma interior a gran escala, que es la Gran Vía, que tiene sus antecedentes pues, desde los años 80, pero que solo se llega a conformar a partir de 1901, cuando se aprueba el plan y cuando se ponen en marcha las obras de urbanización, ya fue entre el año 10 y el 35, con muchos problemas de por medio. Ese es el primer ejemplo en el urbanismo español de una operación urbanística por concesión administrativa, es decir, entregada a los particulares mediante un sistema de subasta, en este caso, concurso primero, quedó desierto y luego subasta. Esto ya venía aplicándose en Madrid y en España a otros servicios públicos, como por ejemplo los ferrocarriles, o por ejemplo el telégrafo y el teléfono. Todos estos servicios se prestaron mediante el procedimiento de la concesión a particulares, no directamente por la administración. Y para ello se disponía de dos instrumentos legislativos: la Ley de Expropiación Forzosa y la Ley de Reforma y Saneamiento de Poblaciones, de 1879 y 1995 respectivamente. Es decir, como digo, la gestión se hizo mediante la concesión por tramos. Y la edificación, no puedo entrar en detalles, pero fue una auténtica revolución para el sector afectado por la Gran Vía. Se expropiaron varios cientos de construcciones, se eliminaron un buen número de calles, otras se reformaron. Quiero recordar que en torno a unos 150.000 metros cuadrados de superficie fueron afectados por la reforma de la Gran Vía. Una superficie que desconocida hasta entonces en la experiencia urbanística de Madrid, donde lo más próximo a este fenómeno fueron las demoliciones de los conventos por la desamortización de Mendizábal, pero que solo permitió abrir algunas placitas, ensanchar algunas calles. Pues ya es una operación a muy gran escala. Y también sirvió esta operación para introducir en Madrid esas nuevas funciones que le ponían en línea con las grandes ciudades europeas del momento. Grandes empresas, cines, teatros, casinos, los primeros grandes comercios. El comercio Madrid-París, por ejemplo, que estaba en la Gran Vía, el edificio que hoy ocupa la cadena SER y la empresa de comunicación Prisa. Y también combinada con residencia para la alta clase, la burguesía. Pero que hoy en día la vivienda en la Gran Vía es totalmente residual. Es una Gran Vía terciaria donde, según mis noticias, creo que son bastante fidedignas, no habitan más de 100 personas en todo ese eje. Pero en los proyectos, y lo he podido comprobar, se incluía normalmente la vivienda
vivienda, y luego en los bajos el comercio, en las primeras plantas oficinas, cines, teatros como edificios singulares, etc. Y aquí es donde aparece también esa arquitectura de prestigio, que luego veremos algunos ejemplos. Bien, aquí aparecen en el casco histórico en las nuevas zonas urbanizadas. Este es el barrio de Argüelles, que antes no me acordaba, en la montaña del Príncipe Pío. Este es el barrio de los Jerónimos, en un trozo segregado del Retiro, que aparece aquí, y luego una serie de nuevos barrios en zonas que habían quedado en el borde de la muralla, pues fuera del proceso de urbanización. Por ejemplo, aquí estaba un complejo de los pozos de nieve, de los cuales se nutrió de hielo Madrid durante siglos, se traían desde la sierra, y en esos terrenos que explotaba una empresa privada se construyeron una porción de casas. Aquí hubo varios conventos que habían sido desamortizados pero no edificados, entre otros pues donde está el Tribunal Supremo. Esta será la fábrica del salitre, también es otra urbanización de estas periféricas. En fin, se rellena el borde del casco histórico mediante estas nuevas acciones. Este es uno de esos ejes que yo os decía antes, el eje de Alcalá y Recoletos aquí. Aquí está el Banco de España, antes un palacete de un título nobiliario. Por aquí estaba el palacio de la duquesa de Alba, el palacio de Vista Hermosa, y esto era el eje Prado Recoleto. Bueno, aquí aparecen los tranvías de tracción animal y los ómnibus, también de tracción animal, pero sin raíles, y esta animación propia del eje Prado Recoletos que le convirtió en el área de diversión, de encuentro de los madrileños de la época. Y esta es la calle de Alcalá, también con sus tranvías aquí, que sí siguen siendo. Esto debe ser en torno a 1900, de tracción animal. No aparece todavía. El Banco de España está en construcción. Aquí aparecen los jardines del Buen Retiro, que eran unos jardines de recreo. No era el parque del Buen Retiro, son los jardines equiparables a un parque de atracciones actualmente. Era un poco la misma función, de ocio, pagando. Aparece ya el Palacio de Linares aquí, es decir, que ya es un eje, en la Puerta de Alcalá al final, un eje que tiene ya las dimensiones actuales, pero que todavía no es el eje de una ciudad con un tráfico pues, auténticamente moderno. Todavía es un tráfico bastante primitivo. Este es el primer trazado del barrio de los Jerónimos. Aquí estaría el Retiro, estas son las parcelas segregadas. Aquí estaría el Museo del Prado, aquí la Puerta de Alcalá y la plaza que se preveía reprodujera en Madrid la plaza de l'Étoile, la plaza de la Estrella de París, con un diámetro de 100 metros que no llegó a alcanzar. Y estos eran los terrenos del Pósito, que sería también urbanizado. Y eran los jardines del Buen Retiro, explotados mediante una concesión administrativa como parque de atracciones. Y aquí ya vienen otros edificios. El eje de Prado y Recoletos. El Prado más estrecho, el Prado de Atocha y el Prado de San Jerónimo. San Jerónimo estaría por aquí. Por aquí, perdón. Bueno. Una construcción en el eje de Alcalá sería el edificio del Fénix, que ya no está el Fénix allí, por cierto, y aquí estaría el arranque de la Gran Vía. Esta era la casa del cura de la iglesia de San José, que es donde se dio el golpe de Piqueta en 1910, que inició las demoliciones de la Gran Vía. El trazado de la Gran Vía y superpuesto sobre la trama viaria preexistente, en la cual va a hacer tabla rasa en muy buena medida. Este es otro tramo donde mejor se ve todavía el parcelario, este microparcelario de casitas humildes, de obreros. Aquí se ve la única calle que
llegó a sobrevivir en parte, introducida dentro de la Gran Vía, la calle de Jacometrezo, personaje del siglo XVI muy peculiar, ¿no? Y luego las nuevas calles y las nuevas manzanas. Las nuevas manzanas, unas 30 y tantos manzanas, a partir de más de 300 de, parcelas expropiadas. Derribos de la Gran Vía, en las distintas etapas, los colores son los periodos, pero llamo la atención sobre el dibujo, estas teselas menudas, por contraposición a las manzanas que resultarían posteriormente. Están aquí. Esta es Fuencarral y esta es Hortaleza. Esta es la red de San Luis y la calle Montera. En fin. Los derribos. Una operación de cirugía a corazón abierto. Está la iglesia de San José y está el edificio del Fénix y estas son las demoliciones. Había un cine llamado Gran Vía porque el término Gran Vía se viene usando desde 1860 y se popularizó, aunque no se llegara a construir hasta 30 años después, gracias a una zarzuela que, si tenéis curiosidad, entrar en internet, porque está allí la letra y todo, es curiosísimo. La forma en que trata el autor de esa zarzuela al proyecto de la Gran Vía es sarcástico, es totalmente negativo, ¿no? Los madrileños en aquel momento no entendían ni sabían valorar lo que podía significar para la ciudad. Estos son los edificios humildes de 3-4 plantas, casas de vecindad, de alquiler, hacinamiento, falta de condiciones higiénicas, un tejido equivalente a lo que podría ser hoy el rastro o cosas así. De manera que aquí hubo un auténtico destrozo físico, social, económico también, que para algunos fue un gran beneficio para la ciudad, para otros, en cambio, supuso una especie de atropello social, ¿no? Hay alguna investigación se ha hecho desde esta perspectiva de crítica social. Pero para algunos es el más importante acontecimiento urbanístico de Madrid en toda su historia. Eso ya, para opiniones, ya sabéis, no hay gustos. Oye, no hay, no sé, hay que respetarla. Y esta es la Gran Vía en pleno periodo de construcción, en torno a 1920. No más tarde, porque si fuera más tarde tendríamos aquí otro edificio aproximadamente por aquí, que sería el de la Telefónica, que se construye en 1924. Pero bueno, ya la imagen ya se perfila con bastante claridad. Bien, en el ensanche, ¿qué pasa en el ensanche en este periodo? Ya sabes, el ensanche se aprueba en 1860, se comienza a construir en 1863, pero dedicado a vivienda burguesa de alquiler, mayoritariamente. Hubo muchas modificaciones, es un proyecto que trató mucho tiempo en ahormarse legalmente. Hubo modificaciones a lo largo de más de 30 años y la aprobación definitiva del proyecto, porque el ensanche se estuvo haciendo con un anteproyecto, fue de 1890 y, ahora no tengo claro, 93, 94, por ahí. Es decir, 30 años después de comenzarse, se aprueba el proyecto definitivo, lo cual resulta verdaderamente chistoso, pero en fin, característico del marco normativo que entonces muy defectuoso que había entonces. Esas modificaciones locales lo que sí sirvieron es para el incremento de la densidad en beneficio de los inversionistas que habían comprado terrenos. Y la retención especulativa hizo que fuera prácticamente inaccesible para que en ella encontraran una vivienda las clases obreras, que tuvieron que buscarse la vida en otros sitios de la periferia de Madrid, que ahora mencionaré. Con excepción hecha de un barrio, el barrio de Chamberí y barrio de Pozas, que están dentro del ensanche, pero tuvieron orígenes un poquito distintos. Desgraciadamente no puedo entrarme en demasiados detalles. Aquí tenemos el ensanche, el anteproyecto de ensanche de Madrid, de Carlos María de Castro, tal como fue aprobado, y lo que sí aparece muy bien aquí es el barrio de Chamberí, que existía antes del ensanche,
y que tuvo su propio desarrollo. E incluso en un momento dado pidió segregarse del municipio de Madrid, que tuvo un plan de alineaciones pues 1860 y tantos, y que consiguió, cosa prácticamente heroica, que el trazado viario propio de ese microbarrio espontáneo fuera respetado por la cuadrícula del ensanche. Si dais un paseo por la zona de Santa Engracia, la Plaza de Olavide, por ese entorno, veréis que las manzanas son mucho más pequeñas de las del ensanche. Y es que el mismísimo Carlos María de Castro no consiguió imponerles la cuadrícula. Y no solamente no consiguió imponer la cuadrícula, sino que en un momento dado los vecinos, un caso curioso de movilización vecinal, consiguieron que fuera destituido el propio Carlos María de Castro como director del ensanche. Ojo, es una cosa verdaderamente, a mí cuando me enteré de esto me dejó bastante fascinado, porque en estos momentos no se puede conseguir una cosa así fácilmente. Aquí tenemos de nuevo un plano del ensanche de los años 80, donde se ve, pues eso, a medio rellenar. Tener en cuenta que por aquí va la vía límite del ensanche, y se llamó mucho tiempo el foso, y que ahora son los bulevares o las rondas del ensanche. Calle Francisco Cervera, en concreto, podría ser esta. También se ve muy bien aquí que ya está el hipódromo hasta que llega la Castellana. Se ven aquí los palacetes ya de la alta burguesía. Y aquí aparece el barrio de Chamberí, ¿veis? No se parece en nada esta cuadrícula a esta. Es decir, ni esta plaza circular, con las calles próximas, con este curioso diseño. De manera que aquí aparece. Sí, es una imagen muy conocida, ¿no? Algunos ya la habréis visto, de la construcción del ensanche, concretamente en la calle de Claudio Coello, en 1872. En cambio, esto es el barrio de Pozas, que fue la primera manzana del ensanche y que fue, por casualidad, por una serie de circunstancias, fue el primer barrio obrero, propiamente dicho, que hubo dentro del perímetro del ensanche. Un barrio construido para la clase proletaria, bueno, no el lumpen, pero sí una clase obrera de menestrales, de empleaditos, de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Con una calidad constructiva muy deficiente. En este momento esa manzana la ocupa el Corte Inglés de Princesa. Y esta es la iglesia del Buen Suceso, que se construye aquí porque desaparece la originaria que estaba en la Puerta del Sol. En la reforma de la Puerta del Sol de los años 50 del siglo XIX, y se construye. Esta iglesia ya tampoco existe, ha caído también bajo la etiqueta de la especulación. Y en el otro borde del ensanche, en el extremo del retiro, al otro lado del retiro, pues aparecen que se rellena mucho más tarde. Esta fotografía es de los años 40, pero la he traído porque aquí se ve dos de las instalaciones pioneras aquí, el Hospital del Niño Jesús y la estación del ferrocarril de Arganda, la estación del Niño Jesús. Bueno, ¿qué pasó en este radio? Allí es donde se tiene que refugiar la clase obrera, mediante un sistema de construcción de vivienda basada en la parcelación rústica, es decir, las fincas se parcelaban y cada habitante en una parcelita de 20 por 20 metros, pues construía una casa básica, que iban mejorando con el tiempo, no tenían agua ni alcantarillado, fue llegando, tampoco tenían transporte, es decir, las condiciones residenciales pues estables. Y pues por el resto de la zona, pues dispersión y falta de regularización, con excepción de algún ejemplo como el Madrid moderno, una promoción semi-planificada privada, impulsada, diseñada, mejor dicho, impulsada por un promotor privado y diseñada por uno de los técnicos que acompañó a Arturo Soria en la empresa de la Nacional llamado Belmas.
Aquí hubo varios intentos de planificación protagonizados por este ingeniero del Ayuntamiento de Madrid, Núñez Granés, Pedro Núñez Granés, que no tuvieron éxito, nunca llegaron a aprobarse y fue una frustración permanente la que experimentó ese perímetro externo del municipio de Madrid, que era muy pequeño todavía, no era demasiado grande. Y claro, este es el municipio de Madrid de esa época, de finales del siglo XIX, que llegó siendo el mismo hasta 1940 y más, 40 y tantos, y el perímetro, lo que pretendió hacer Núñez Granés es este conjunto de avenidas, pero que no funcionaron, no llegó a aprobarse. Esta es la necrópolis del este, y en cambio, bueno, aquí aparece en ese plano de Núñez Granés, que es de 1911, aparece, esto es el municipio de Madrid, aparece, esto es Cuatro Caminos, la Guindalera, la Prosperidad y el Madrid moderno. Y luego por aquí también otros poblados, poblados espontáneos, pues poco más o menos del mismo tipo. Así es como esta es la visión de uno de esos asentamientos. Caos, una anarquía, una falta de plan, de proyecto, de orden, de control y tampoco de servicios, lógicamente. El Madrid moderno, junto a una quinta, la Quinta de los Leones, que perteneció a una familia que ahora no recuerdo, pero que fue una especie de pica en Flandes en ese sector externo del municipio de Madrid. Estos son los chalecitos con este aire centroeuropeo, algunos de los cuales ha llegado hasta nosotros. El único intento así un poco más serio de Núñez Granés en esa zona del extrarradio fue la creación de la prolongación de la Castellana. Este sería el hipódromo, este sería la Escuela de Ingenieros Industriales, aquí estaría la plaza, aproximadamente la plaza de San Juan de la Cruz. Este fue el proyecto que llegaría hasta la plaza de Castilla actual. No se llevó a cabo, no se llevó a cabo ni eso ni nada en el extrarradio. Y qué hablar de la periferia municipal, de los municipios que había alrededor de Madrid, fronterizos con él, pues marginalidad residencial todavía más acentuada, la parcelación del suelo rústico al margen de todo planeamiento, el apoyo en las vías de salida de Madrid, las carreteras hacia Valencia, hacia Andalucía, hacia Zaragoza y Barcelona, pues ahí surgieron todos estos asentamientos apoyados en esas vías de salida, con grandes carencias residenciales y nulas dotaciones. Pues ahora quiero recordar que al puente de Vallecas, que tenía ya una población de varios miles de habitantes, no llegó el agua corriente hasta 1925, creo que fue, cuando ya tenía casi 30.000 habitantes. Desarrollo desigual, más hacia el norte, por Tetuán, en el municipio de Chamartín de la Rosa, y por el sureste, en el puente de Vallecas, el municipio homónimo. Y estas parcelaciones y estas áreas marginales en los años 40, 50 y 60 se magnificaron mucho más, adoptaron una forma en mancha de aceite y se convirtieron pues en las zonas que se llamaban los suburbios. Término que en Madrid no tiene el mismo sentido que en Kansas City, donde el suburbio es de clase media alta, digo, de Kansas City o la ciudad americana o la ciudad británica, mientras que en Madrid el suburbio es la gente más humilde, que no tiene capacidad económica para ubicarse en otro sitio, que normalmente viene de la inmigración y de los trabajos peor pagados de la estructura socioprofesional madrileña. Aquí tenemos una zona, el puente de Vallecas, es un arquetipo, y esta es la villa a la que pertenece. La villa se mantiene prácticamente estable durante el tiempo, y en cambio el puente, pues cuando se anexiona a Madrid, tiene ya 80 y tantos mil habitantes en 1950, 51, por ahí. Y luego son estos otros pueblos del entorno. Este es el municipio de Vallecas, para que lo veáis. Municipio rural, esto es un parcelario rural, aquí aparece el puente y aquí aparece la villa. Fijaros, ya esto es de los años 40, creo que es. Sí, de los años 40, porque ya aparecen estas líneas que son un ferrocarril destinado a extraer materiales de construcción de las canteras de yeso, de pedernal, otras, sobre todo de yeso, es lo más frecuente.
Curiosamente, estas líneas de ferrocarril acabaron en propiedad de la Compañía Madrileña de Urbanización, la creadora de la ciudad lineal. Cosas curiosas. Este es uno de esos asentamientos, concretamente el Puente de Vallecas, que yo estudié en uno de mis primeros trabajos, el barrio de Doña Carlota, nombre que procede obviamente de la propietaria de los terrenos que hace la parcelación. Luego veis que ellos se ocupan de hacer estas calles elementales, pero que luego en la construcción pues se hace pues donde la gente encuentra un terreno, pueden adquirir y donde pues puedan construirse una pequeña edificación elemental y normalmente pues por ejemplo como esto, ¿no? Es decir, que, bien, en este marco Casco, Ensanche y Extrarradio, van a aparecer una serie, Extrarradio y municipios próximos a Madrid, esas 4 unidades territoriales, esos municipios externos a Madrid, como he dicho antes, en los años 40 y principios de los 50 se absorben. Eso ya es otro problema que ni siquiera voy a entrar en él, aunque lo he estudiado en un artículo mío reciente, pero no voy a entrar en él, porque eso ya es de otra época. 2 grandes operaciones voy a presentaros de manera un poco más detallada. La primera de ellas está fuera del municipio de Madrid. Es una nueva ciudad suburbana que se apoyaría, que, digamos, atravesaría, seccionaría los municipios limítrofes con Madrid, ya que se conformaría como un círculo irregular, claro, conectado interiormente con un tranvía, con un medio de comunicación, digamos, ya moderno, entre sí y con otros tranvías con la ciudad de Madrid. Esta propuesta, el proyecto ambicioso, era muy ambicioso, 50 kilómetros, mucha superficie, del cual solo se realizaron 5, escasamente. Y tengo que decir también que la iniciativa surge de un personaje que es Arturo Soria, que en su persona confluye el político, el empresario, el urbanista, el constructor, incluso el especulador de terrenos también, todo hay que decirlo, personaje visionario, con muy buenas ideas, con muy buenos objetivos, pero que no encontró el terreno abonado ni las circunstancias que facilitaran el desarrollo de su empresa. Sí tuvo capacidad para crear una empresa promotora, una de las primeras grandes empresas urbanizadoras y promotoras que funcionaron en Madrid, junto con la de la ciudad contra la barriada metropolitana, ya de 1894, y que él lo planteó con una visión ciertamente innovadora, yo diría que incluso revolucionaria, porque pretendió resolver los problemas de la ciudad heredada, de la ciudad del casco, el ensanche, el extrarradio, mediante esta operación que pretendió ser unifamiliar, interclasista y además ambientalmente muy moderna, digamos, ¿no? En la línea de las teorías de la ciudad jardín. Cada familia una casa y en la casa una huerta y un jardín. Este fue uno de los eslóganes de la ciudad lineal de Madrid. Su intención no era crear un área residencial nueva, aunque fue a lo único que llegó, sino crear una ciudad completa, compuesta de vivienda, de servicios, incluso de industria. De su carácter innovador dan buena prueba que en la ciudad lineal se creó la primera compañía telefónica y de ella en Madrid contó con un primer aeródromo. Primero fue velódromo y luego aterrizaron allí también avionetas de aquellas, claro, de principios del siglo XX. El fracaso de esta iniciativa lo estudió muy bien un colega mío, desgraciadamente desaparecido, Rafael Mas, en un artículo en la revista Ciudad y Territorio. Lo deja absolutamente despejado en la explicación. Y es fundamentalmente
un exceso de capital fijo, terrenos, y unas deficiencias en la financiación, puesto que la financiación procedía de aportaciones privadas pequeñas, no había ningún gran inversor detrás. De hecho, su nieto, Arturo Soria Puig, escribió un artículo que leí hace tiempo, en el que decía que no triunfó el proyecto de Arturo Soria porque no tuvo detrás un autócrata, un político autoritario, ni un gran capitalista. Pero bueno, la idea no fue totalmente frustrada. La prueba es de que en torno a 1920 pues ya vivían varios miles de personas, había varios cientos de casas construidas y había creado una gama de servicios, desde la iglesia hasta un teatro, un circo, una plaza de toros. Creo que hay una diapositiva ahora donde se ve. Creó un complejo terciario, como diríamos hoy en día, un centro comercial polivalente. Estos que llevan también actividades deportivas, cines, etcétera, etcétera. Todo eso ya bullía un poco en la mente de este personaje visionario, que cuando murió en 1920 la empresa había llegado ya a suspensión de pago y quebró a los pocos años, dejando casi únicamente una calle de unos 5 kilómetros, una calle lineal, que lleva su nombre, por cierto, y un trazado viario que luego con el tiempo ha sido deformado. Incluso de las casas unifamiliares que se construyeron entonces, pues hay muy pocos ejemplos. Este es un folleto de propaganda. Esta es la estatua que se le ha levantado. Este forma parte de la propaganda, la primera barriada de 4 kilómetros. Colocación segura del capital contribuyendo al bien material y moral de Madrid. Esto es todo un plan de acción bien intencionado, pero sin medios suficientes para poder implementarlo en toda su extensión. Claro, que la realidad siempre es más tozuda que las pretensiones, que los ideales. Y lo que quedó después de Arturo Soria fueron más bien unas cuantas parcelaciones de solares vendidos pues prácticamente como los que compraron muchos inmigrantes a Madrid en los años 40 y 50. Yo todavía en el Puente de Vallecas he encontrado que se expropiaron solares de la Compañía Madrileña de Urbanización con destino a los poblados que hizo el Ayuntamiento de Madrid en los años 40 y 50 en Vallecas. Es decir, que allí había tenido terrenos, pues digámoslo francamente, para especular. O sea, es la luz y las sombras de un personaje de esta categoría. Es el proyecto inicial, ¿no? El ferrocarril tranvía de 50 kilómetros e iría desde Fuencarral hasta Pozuelo de Alarcón. En medio estaba el Monte del Pardo, que era intocable. Esta es la primera etapa, que tampoco se llegó a cumplir, porque no llegó a Vallecas, se quedó aproximadamente por aquí, en Canillejas, creo que es, desde San Martín de la Rosa hasta Canillejas. Este es el Retiro y un tranvía y otro tranvía que enlazaba a Madrid, enlazaba a la ciudad lineal con 4 caminos, y esta enlazaba a la ciudad lineal con Ventas. Esta fue la zona realmente construida, con sus correspondientes números de manzanas. El ferrocarril tranvía con máquina de vapor, no de tracción animal ni tampoco eléctrico en su momento. Una casa burguesa, un hotel de 25.000 pesetas con sus planos, muy bien delineado todo. Y esta sería una casa de obreros. La ciudad lineal no construía, vendía solares, y lo que sí hacía era, se encargaba de hacer el proyecto. Vendía el solar con el proyecto, si el propietario quería, claro está. Solo promovieron un bloque, llegó a promoverse de vivienda colectiva, de pisos, que fue un poco una cierta traición al proyecto inicial, porque el proyecto era vivienda unifamiliar, burguesa, alta, media, baja y obrera, nada más. No se preveían para nada. Fue una cierta traición,
planteado en un artículo también reciente mío. Bien, la otra gran operación urbanística, la barriada metropolitana. En este caso, dentro del término municipal de Madrid, en el contacto entre el ensanche y el extrarradio. Era entonces una zona alejada del centro y con vecinos poco atractivos. Había cementerios, conducciones y depósitos del canal de Isabel II, algún hospital de jornaleros, por ejemplo. En la operación confluyeron el negocio inmobiliario con el de transporte, con Arturo Soria, también el tranvía, en este caso el metro, la primera línea de metro y la promoción inmobiliaria. Y para ellos se crearon dos empresas. Una para construir el Metropolitano, la compañía del Metropolitano Alfonso XIII, cuya primera línea se construyó en 1970 y 19, se inauguró en octubre de 1919, el año pasado hizo un siglo, y la segunda empresa fue para la urbanización, Compañía de Urbanización Metropolitana, creada en 1918. Ambas, la segunda es filial de la primera. La iniciativa es crear una línea de transporte urbano en forma de ferrocarril metropolitano, con capital y ambas con capital y promotores de origen vasco, aunque el metro tuvo también emprendedores de origen madrileño, hubo ingenieros y arquitectos fueron básicamente, y los vascos fueron los famosos hermanos Otamendi, y el Banco de Vizcaya fue el que aportó el capital mayoritario. Sin olvidar que Alfonso XIII aportó también, el rey, como inversionista privado, aportó también una cantidad considerable para la época, 1,4 millones de pesetas. Y el negocio básicamente era comprar terrenos, urbanizar, construir, vender, construir solamente para alquiler y vender. La promoción inmobiliaria no forma parte de los objetivos de esta empresa. Luego, más adelante, en los años 30, se creó la Compañía Inmobiliaria Metropolitana para construir, que construyó pues, edificios tan importantes en Madrid como el edificio Plaza o la Torre de Madrid, en la Plaza de España. Pero fue esa, y ambas empresas se fusionaron posteriormente y siguen existiendo bajo el nombre de Metrobacesa. Es la empresa heredera de aquella iniciativa. Los usos del suelo en esta barriada, residencial, terciario, deportivo, ocio, y los arquitectos fueron los hermanos Otamendi, pero también Castro Fernández Shaw e incluso el mismísimo Antonio Palacios. Antonio Palacios fue coautor del proyecto del hospital de jornaleros, que ahora es una consejería de la Comunidad de Madrid en la calle Maudes, con vistas también a Raimundo Fernández Villaverde. Seguramente os habréis fijado. Luego hay una diapositiva donde fueron coautores de ese proyecto. Yo creo que también participó Otamendi, Joaquín, el hermano mayor, en el proyecto del edificio de correos, del Palacio de Comunicación. Por eso no estoy tan seguro. Castro Fernández Shaw participó con otro Otamendi en los Titanics. Únicamente daré una pincelada también sobre la forma de gestión de esta operación inmobiliaria, que siguió los pasos de la Gran Vía. También se acogió a la ley de expropiación forzosa de 1879 y la ley de reforma y saneamiento de poblaciones de 1895, que le permitía expropiar los terrenos, urbanizarlos y venderlos. Y en esa expropiación es donde radicaba, en la urbanización y en la venta, radicaba el beneficio. Entonces, en este caso, le permitieron a la compañía, vamos a verlo quizá mejor con las diapositivas. Bueno, aquí tenemos, ahora sigo con este tema. Tenemos el borde, el foso del ensanche que viene por aquí, estos 4 caminos. Esto sería Raimundo Fernández Villaverde y esto Reina Victoria. Y aquí tendríamos, esto es un cementerio. Y estas son instalaciones del canal de Isabel II, el primer depósito y el segundo depósito. Por aquí hay otros cementerios también. Y luego aquí hay unas quintas, unos jardines particulares. Por aquí entra el canal de Isabel II. Aquí y por aquí. Bien, pues aquí es donde este es el contexto en el que
se crea la compañía urbanizadora metropolitana, también una de las primeras grandes empresas inmobiliarias de Madrid. Este es el proyecto. La zona sombreada es la zona objeto de la expropiación y de la concesión administrativa. En esta concesión administrativa se le daba además una edificabilidad el doble que en la del ensanche. Tener en cuenta que esto era una forma de estimular que esta zona estaba ahí en un borde entre el ensanche a medio construir, las barriadas estas periféricas de Cuatro Caminos, que bueno, no se consideraban muy dignas de una ciudad de la categoría de Madrid. Entonces se trataba de crear aquí un eje de construcciones de mayor empaque, donde se les da el doble de edificabilidad del ensanche. Se le permite construir hasta 10 plantas, 35 metros de altitud. Vamos a verlo luego en el recorrido. Y esta otra pieza, que es lo que en la jerga del ensanche de Madrid se llamó el parque urbanizado, que era una urbanización de mansiones, de chalés unifamiliares, ¿no? Y se le obligaba, dentro del paquete de la concesión, se le concedía esta franja de construcción en altura, pero se le obligaba a desarrollar también el parque urbanizado, que se llamó Colonia del Metropolitano, fue el nombre oficial, ¿no? Y luego, apoyándose en este desarrollo, digamos, forzado por la concesión, la compañía compró por su cuenta todos estos terrenos sencillamente para aprovecharse de la revalorización resultado de la construcción de la primera línea del metro. Es decir, que esto se llama especulación, ¿no? Pero bueno, era la idea del momento y el resultado pues no fue tan malo. De hecho, en estas parcelas que veis en blanco, que ya no formaban parte de la concesión administrativa, se construyeron algunos edificios que ahora, en el que estamos, aquí aparece el Instituto Geográfico. Esta es en la ciudad de la Guardia Civil que tenemos aquí al lado, enfrente. Un complejo, el cuartel de la Guardia Civil, que es una manzana completa. Y aquí están los edificios de la agencia tributaria, donde primero estuvo el edificio de loterías y luego la agencia tributaria actual, y así sucesivamente. Bueno, aquí se construyó una residencia de estudiantes, católica de estudiantes, que es el Colegio del Buen Suceso. Pasaremos luego delante de él. Y aquí se construyó la prolongación del Hospital de San José y Santa Adela, que la Cruz Roja. Aquí se construyó en terrenos donados por la compañía, se construyó su ampliación, luego pasaremos con él. Aquí se construyeron los Titanics, los grandes edificios de uso residencial para alquiler, no para venta. Es decir, y aquí se construyó el estadio metropolitano, que en los años 50 acabó ocupado por el Atlético de Madrid, que luego se pasaría a la Ribera del Manzanares y ahora se ha ido a otro emplazamiento. Luego, otro de los elementos también configuradores fue la línea del tranvía, que también formaba parte de la concesión administrativa de 1 kilómetro, que llevarían los viajeros de la colonia metropolitana, los asistentes a los partidos y los usuarios de las oficinas de la administración de esta zona, les llevaría pues, en unas condiciones pues, de rapidez y comodidad y baratura propios de la época. De manera que esta es la pieza que estamos viendo. Estos son los Titanics, con una arquitectura característica entonces de las grandes ciudades industriales de Estados Unidos, fundamentalmente de Chicago. No llegan a ser rascacielos, pero para el madrileño medio del momento eran unos edificios que un poco la asombraban, ¿no? Estaban un poco perplejos. De aquí el término de Titanic que les dieron. La construcción del metro. El metro fue el elemento medular de esta operación, no nos engañemos. Y todo lo que se hizo en la compañía, en la barriada metropolitana, estaba ligado de alguna manera a proveer de clientes a la primera línea del metro de Cuatro Caminos a la Puerta del Sol.
que se celebró el año pasado. Y esta es la entrada la entrada por ese túnel que vemos ahí en la diapositiva anterior. Está construyendo ese túnel. En donde intervino, aquí parece ser que sí intervino directamente la mano de Antonio Palacios. Este sería un tren de la época, entrando, la inauguración por Alfonso XIII, y el complejo, bueno, esta fotografía es ya de los años veintitantos. Aquí se ve la colonia Metropolitano, medio construida, se ve el trazado de la avenida de la Reina Victoria, una avenida de 40 metros de ancho. Tener en cuenta que esa avenida no iba sola, tenía una franja de 50 metros a cada lado que la compañía había podido expropiar a unos precios establecidos por la ley, es decir, a buen precio, y donde podía luego trazar solares donde se podían llegar hasta los 10 las 10 plantas de altura, de manera que lo vemos ya. Este es el colegio, el embrión del Colegio del Buen Suceso, y aquí está el Estadio Metropolitano, en una pendiente muy pronunciada que se puede aprovechar, y todavía por aquí quedaban terrenos de la compañía que fueron utilizados posteriormente de la forma que veremos casi mejor sobre el terreno. Bien, terminamos la presentación con algunas pinceladas sobre la arquitectura que se construyó entonces en ese periodo, sobre todo en los decenios más próximos al siglo XX, 1890-1910. Estilos arquitectónicos, de lo más variado, mayoritariamente historicistas, el neogótico, el neobizantino, el neomudéjar, que llegó a designarse como el estilo de Madrid, el ladrillo, muy bien tratado, el neoplateresco, el eclecticismo, de inspiración francesa básicamente, el llamado en Francia el estilo Beaux-Arts, la arquitectura de hierro, y luego la aportación personalísima de Antonio Palacios, el llamado Gaudí madrileño, o Otto Wagner también, de la arquitectura madrileña. Otto Wagner, el gran arquitecto de Viena, coetáneo también de Palacios. Toda esa mezcolanza de nuevos estilos arquitectónicos, todos de gran categoría, muy representativos, muy de prestigio, muy para lucimiento. Muchos de ellos están vinculados a la capitalidad. Pongamos, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Fomento en la plaza de Atocha, en la plaza de Carlos V. A las funciones estas terciarias superiores, la banca, la bolsa, los seguros. Todas estas actividades tendrán nuevos edificios. Ahora vamos a verlos en estos estilos. Las estaciones, actividades vinculadas a la comunicación. Las actividades de ocio y de comercio, los frontones, las plazas, la plaza de toros, también de estilo neomudéjar, hoteles, como el Ritz, como el Palace. También vinculados a la actividad expositiva, el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez, que no es que tenga ninguna relación con el pintor, sino con Isidro Velázquez Bosco, que fue un arquitecto también del Ministerio de Fomento. Y luego vinculadas a servicios sociales, la Necrópolis del Este, el más importante ejemplo de modernismo en la arquitectura de Madrid, como veremos ahora, conventos, colegios religiosos, mayoritariamente en estilos neomudéjares, sobre todo, mayoritariamente, pero también neobizantino, neogótico. El Colegio del Pilar, por ejemplo, en el estilo neogótico, pero el de los jesuitas de Areneros en el estilo neomudéjar, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver ejemplos. La Bolsa, 1890 y tantos. Repullés y Vargas es el arquitecto. La Equitativa, en la calle, en la confluencia de la calle Sevilla con la calle de Alcalá. Este edificio está construido en 1893 por un arquitecto que, a pesar de su nombre, es madrileño, Grasés y Riera. Este edificio ahora mismo forma parte, no sé si supongo que lo sabéis, de la Operación Canalejas, y lo ocupa un hotel, el hotel de máxima categoría que tiene hoy en día Madrid, el hotel gestionado por Four Seasons. Y además da la casualidad de que el otro día apareció un artículo en la prensa, porque aquí está la suite real.
por si os interesa, si llega a vuestros bolsillos, por 22.000 euros podéis dormir una noche en ella, ¿eh? 400 y pico metros cuadrados. ¿eh? Es un edificio que se ha mantenido muy bien, fue objeto de mucha polémica la operación, pero bueno, ahí está. La foto es de principios del siglo XX, ya hay tranvías eléctricos. De seminario. Madrid no tenía ni catedral ni seminario. Fue solamente cuando se creó la diócesis en 1880 y tantos. Hubo que improvisar un proyecto de catedral que fue del Marqués de Cubas, neogótico, que ahí está la maqueta, preciosa, pero no se llegó a construir. Y en cambio sí se construyó el seminario conciliar, que es una pieza de arquitectura mudéjar muy valiosa. Hoy en día es el seminario, ya no, creo que es una universidad eclesiástica que se llama San Dámaso, creo recordar. Esta es la necrópolis del Este. Insisto, es el edificio modernista más importante que tiene Madrid. No lo proyectaron así. Curiosamente, eso es una historia que no puedo detenerme porque el tiempo se nos va, ¿no? El proyecto ganador no fue del arquitecto que hizo esto. Este fue un arquitecto municipal 20 o 30 años después de aprobarse el proyecto inicial en los años 80 del siglo XIX. Arquitectura de hierro. La más conocida de las arquitecturas de hierro en mercados es la de la cebada, pero esta es del mercado de los mostenses, que ahora ocupa un edificio, en fin, vulgar, de ladrillo, bastante banal, no tiene ninguna característica. Y desapareció esta joya de la arquitectura en hierro, Remedo de Les Halles de París, del gran mercado mayorista de París. La segunda estación de Renfe, la segunda estación de Atocha, sobre todo la parte de hierro, es la Gran Marquesina, magnífica, obra de Alberto de Palacio, no Palacio, de Palacio, que también fue el arquitecto del Palacio de Cristal del Retiro. La foto es, como veis, coetánea de cuando se construyó por estos elementos que aparecen aquí. El Jai Alai, que después de años y años de estar esperando una restauración, parece ser que se ha hecho y muy bien, se puede visitar, pero ponerlos en la cola, porque están todas las visitas organizadas, están en lista de espera. Yo lo he intentado, no lo conseguí. Antonio Palacios, desde edificios muy humildes, fue arquitecto del metro desde su fundación hasta la muerte de Antonio Palacios en 1945. Su presencia en el metro fue discreta, pero muy interesante. Por ejemplo, esta joyita de la arquitectura ferroviaria, que algunos no lo ven bien, pero a mí no me parece mal que la hayan hecho una réplica exacta para colocarla en el mismo sitio donde está actualmente en la confluencia entre la Gran Vía y la calle de Montesa, pero ya sin coches y sin el alumbrado de los tranvías. Este es el edificio de motores. Tenía una foto, a mí me gustaba más, pero esta pues estaba en color. Este edificio está en pie como museo, en la nave de motores de la compañía, que tenía autosuficiencia energética. Tanto es así que en la Guerra Civil llegó a aprovisionar de energía a todo Madrid. Es interesante, están conservadas las turbinas y todo. Es una joya de verdad arquitectónica y también de carácter industrial. El Hospital de Jornaleros, con esta estructura panóptica propia también de las cárceles, que construyó con Joaquín Otamendi, el hermano mayor de los Otamendi, que hoy en día está rehabilitada y se usa como consejería de la Comunidad de Madrid. Y este es el edificio más representativo de la monumentalidad que Palacio le dio a muchas de sus edificaciones. He rehuido poner el Palacio de Comunicaciones, el actual Ayuntamiento de Madrid, pero es que aquí, en este edificio,
Lo he traído para que comparéis su escala con la de los edificios colindantes, que todos ellos son buenos edificios y que además existen. Tan, eh, tan distinta es la escala que hubo un momento en que le prohibieron la licencia de obras porque desbarataba todas las normas urbanísticas y de edificación de Madrid, pero se salió con la suya y aquí está para lujo de Madrid y disfrute de los madrileños. Bien, terminamos. Madrid es una ciudad de contrastes en materia de vivienda. No quería dejar de señalarlo también. Es donde yo detecto un mayor contraste entre el Madrid oficial, el de esa arquitectura de prestigio, de esas grandes operaciones urbanísticas, y el Madrid real, en donde la vivienda obrera brilló por su ausencia. La vivienda de las clases populares, de hecho, no preocupó en absoluto al liberalismo gobernante, ni antes de la restauración borbónica ni después. Aquí hay que admitir el gran retraso de Madrid y de España respecto a iniciativas extranjeras, en donde ya en la primera mitad del siglo XIX ya hay legislaciones de vivienda obrera. Todo lo malas que queráis, muy inadecuadas, las famosas back-to-back houses de las ciudades industriales británicas, que eran pues cuchitriles, inmundos, pero era un alojamiento. Ni siquiera eso se llegó a hacer en Madrid a lo largo de todo el siglo XIX. Tampoco hubo ese paternalismo industrial que dio lugar en Alemania, en el Reino Unido, en Bélgica, en Francia, a barrios para los obreros de esas empresas. A veces, pues con sus equipamientos. Yo tuve la suerte de conocer hace unos años en Inglaterra el New Lanark, un barrio de vivienda obrera de la industria textil de pequeña envergadura en el entorno de Glasgow. Ya tenían sus economatos, tenían sus escuelas, había una escuela magnífica para los obreros, la jornada de 8 horas. Es decir, era un paternalismo industrial, pero sometía al obrero, evidentemente, pero también le garantizaba unas mínimas condiciones de vida. Lo único que llegamos fue a una fórmula de filantropía para la construcción de algunas docenas, centenares, no llegaron a centenares. La construcción benéfica, sobre la cual escribí un artículo ya clásico, por lo antiguo, no porque fuera muy bueno, me parece que llegó a construir entre 1875 y 1921 unas 250 viviendas en varias barriadas de Madrid. Se mantenía con donativos de la gente bien, de los nobles. Es una operación que surgió gracias a una filántropa, Concepción Arenales, de inspiración católica y tal, ¿no? Y bueno, la idea del buen obrero, que había que estimular las buenas costumbres, la laboriosidad, las costumbres moderadas, etcétera, etcétera. En fin, no resolvía esto el problema de la vivienda obrera, aunque dejó algunos interesantes ejemplos, incluso que pueden considerarse hasta modélicos. Ahora veremos uno. Por eso es tan llamativo en Madrid el contraste entre la vivienda de las clases acomodadas, la nobleza y la alta burguesía, y las clases populares, que llegando a configurar de auténticas áreas segregadas, tanto en el casco como en el ensanche. El Paseo de la Castellana o el barrio de los Jerónimos son arquetipo de barrios de los muy ricos, son palacetes, son mansiones. La Castellana en particular, que tiene sus orígenes en el reinado de María Cristina, en la regencia, mejor dicho, de María Cristina de Borbón, que fue consolidado y asumido por el Castro y fue ocupado por la nobleza y la burguesía ennoblecida, teniendo en cuenta que solamente durante la época de Isabel II se crearon 400 nuevos títulos nobiliarios, y cada título nobiliario, nuevo o antiguo, tenía una gala y parecía que no lo era tal si no tenía un palacete en la Castellana. Aquí la enorme cantidad de ellos que se construyeron, de distintos estilos, pero siempre y de categorías, claro, con un modelo edificatorio, que era el palacete con jardín. Y la mayor parte en estilos arquitectónicos, pues neoárabes o neogranadinos, italianizantes, de inspiración francesa. Ahora veremos algunos. Salamanca y Argüelles, en cambio, son un arquetipo de barrios burgueses. Salamanca no nace como un barrio aristocrático, solamente la zona más próxima a la Castellana, de Serrano hasta la Castellana, ahí sí se crean una serie de palacetes. Y por el otro lado,
la calle Almagro hasta la Castellana también es otra zona de palacete. Pero el resto es un barrio de burguesía. Ahora es cuando últimamente es cuando pues, parece que es el horizonte urbano, no suburbano, de grandes fortunas. Yo no diré que sean nobleza ni burguesía, por lo menos grandes fortunas de origen venezolano, de origen ruso, de origen árabe, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una zona de casas de vecindad. Fijaros qué alturas, que ya las criticó Larra, que habló de que eran como las cafeteras que se salía cuando se calentaba, se salía el chocolate por arriba. Pues ese símil lo aplicó a las construcciones en altura para aprovechar al máximo el suelo y explotarlas con el máximo rendimiento como viviendas de alquiler. O las corralas que pasan por ser el arquetipo de vivienda popular madrileña, simpática, agradable, divertida, pero que eran auténticos antros, ¿no? de vivienda, de infravivienda. E incluso había un tipo de vivienda obrera o para obreros en las casas burguesas, pero ocupando los sótanos y los sotabancos aquí, o las guardillas. Debajo de este dibujo, que un poco puede que les recuerden a algunos, las viñetas del Percebe 13, de Ibáñez, ¿no? Bueno, este sería el perfil de la casa, ¿no? Las plantas, y aquí quizá lo más curioso es la estratificación social, ¿no? El principal, pues la alta burguesía, la burguesía media, profesionales, los empleados y al final pues los pobres de solemnidad directamente bajo la cubierta o a través de las buhardillas o en los sotabancos, es decir, el semisótano. Bien, una imagen de Concepción Arenal y una imagen de uno de los barrios que promovió con la ayuda de gente rica, de la administración. El presidente de la constructora benéfica solía ser el alcalde de Madrid directamente y bueno, pues sus donativos, títulos nobiliarios, gente. Es decir, la mentalidad esta del benefactor, que pone un pobre en su mesa en día de Navidad, etcétera, y se queda, ya satisface un poco su conciencia, su mala conciencia, mejor dicho. Y esto es ese mismo barrio actualmente, que se conserva bastante bien. Son casitas muy pequeñas, ¿veis? Que tienen solamente una puerta. Esto es una vivienda, que da luego a un patio de atrás, así que son 2 habitaciones abajo, 2 habitaciones arriba, en el fondo de la parcela, pues quizá una habitacioncita de cocina y un servicio. Aquí ya han permitido subir esta pero podría haber sido el embrión de un tipo de vivienda social digna si hubiera. Luego hubo intentos de generalizarla a través de otras operaciones ya no de carácter benefactor, pero no funcionó en ningún caso. Aquí tenemos uno de los palacetes, el Chifré, en estilo neogranadino, que hoy ocupa el Ministerio de Sanidad, frente del Prado. Este es el palacete del Marqués de Villamejor, que es la presidencia del gobierno, la castellana. El del duque de Medinaceli, estilo francés, ¿no? Es un chateau, es un hotel, un hotel, tal como el nombre del hotel es la palabra francesa para palacete, con sus tejados amansardados, etcétera, ¿no? Que desapareció, que hoy está el Centro Colón allí. El Palacio de Linares, estilo ecléctico, en la Plaza de las Cibeles, donde ya funcionan tranvías de tracción animal. Pero fijaros qué circulación. Ya con la estatua de Cibeles en el centro de la plaza, debe ser en torno a 1900 o así. Bien, pues Madrid cosmopolita es cosmopolita, pues
por su imagen y por un tipo de funciones un tanto, digamos, de prestigio, pero se mantienen unos fuertes desequilibrios sociales y espaciales entre los grupos sociales que viven en Madrid y los espacios que éste ocupa. Y que, por lo tanto, en definitiva, subsisten profundos problemas enquistados en la ciudad, de tipo económico, social, institucional y de planificación. No se planificó más que el ensanche y malamente. Y todo esto, pues a partir del año 20, pues aflorará todos estos problemas enquistados y, bueno, desembocará en las grandes perturbaciones de los años 20 y 30 del siglo XX y posteriormente ya, pues, ni cuento. Pues muchas gracias por vuestra atención, tanto los de fuera como los de dentro. Y si hay alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, tanto los de dentro como los de fuera, pues podemos atender.